Te damos la bienvenida al podcast Un Manual para tu Cerebro, que creamos porque toda máquina perfecta, o en nuestro caso imperfecta, debería venir con instructivo. Acompáñanos en la compleja misión de intentar escribirlo. Este es un podcast informativo y de entretenimiento. Te recomendamos siempre acudir al profesional de la salud especialista. Hola, yo soy Alma y estoy feliz de estar de nuevo en la azotea con mis amigas Julia y Sara, escribiendo nuestro manual para el cerebro. ¿Cómo están, amigas? Hola, buenos días, feliz de estar en la azotea nuevamente. Hola a todos, bienvenidos y una vez más listos para aprender. El día de hoy daremos continuidad a nuestro capítulo de validación y límites, tratando un concepto que es una de las piedras angulares de los límites, que es la contención. Recordemos que los límites son una parte vital de nuestra relación con nosotros mismos y con el ambiente afuera, y tienen dos objetivos principales: protegernos del mundo exterior y proteger al mundo de nosotros. Para tener límites sanos se necesita una combinación de vulnerabilidad, protección y contención. Y esta triada, por cierto, son los componentes de una conexión realmente auténtica. Aquí hay algo muy importante de distinguir. Existen límites de contención y límites de protección. Y hoy vamos a empezar con los límites de contención. Entonces, los límites de contención sirven para que tú recuerdes quién eres, en qué consistes, cuál es tu ser, qué te integra, que tú te respaldas, que eres tú conectada contigo. ¿Qué te integra? Y que eso que te integre esté integrado. Y también para contenerte todo ese que eres tú y proteger al mundo de ti también, ¿no? Entonces, tanto te contiene para adentro como que te contiene para no desparramarte afuera, ¿no? Como decíamos del ejemplo de la taza, ¿te acuerdas? Bueno, la contención es básicamente una conciencia de nuestro ser y su integridad. Esto consiste en tener límites físicos sanos para separarnos de los demás y mantenernos seguros. Tener límites emocionales sanos también, decidiendo cuánta energía y emociones tanto de nosotros como de los demás nos pueden lastimar. Y mentales, que es la gestión de las palabras, ideas y juicios. Eso es tanto de nosotros con nosotros, o sea, qué tantas emociones vas a dejar que en ti se desborden, así como qué tantas emociones de afuera vas a decidir que recibes, con las que te enganchas, a las cuales vas a reaccionar, ¿no? Aprendemos de contención en nuestra familia, con nuestros padres, que nos dan seguridad, apego seguro, espacio y herramientas para aprender a gestionar nuestras emociones y nuestras relaciones con nosotros mismos y los de afuera. Uno de los síntomas de trauma en las relaciones es tener un sistema de límites de contención disfuncional. O sea, podemos ser muy abiertos y vulnerables o impenetrables y aislados. O sea, de tener demasiada contención, que nos encerremos en nosotros y de afuera, o demasiados abiertos que nos ponemos al mundo a que el mundo haga con nosotros lo que sea, ¿no? Que pase quien sea ese espacio que es solo tuyo. Sí. Cuando nuestro sistema es vulnerable, digamos en el ejemplo de la taza, de la que hablábamos en el capítulo de los límites, es esta parte en donde no tenemos bien definido lo que nos contiene, ¿no? No tenemos bien definidos los límites de nuestro ser. Permitimos entonces que las palabras, juicios, conductas y emociones nos penetren o infiltren a nivel emocional, mental, espiritual o físico. Nos podemos sentir que no nos podemos proteger a nosotros mismos y que necesitamos a otros para protegernos, y que la única forma de sentirnos seguros es estar cerca de alguien más. Pero no logramos sentirnos nunca lo suficientemente cerca para realmente sentirnos seguros. Tener poca o ninguna autocontención no permite tener una conexión verdadera. Se confunde intensidad con intimidad.
Cuando estamos muy abiertos nos sentimos fuera de control, desparramados. Nuestra seguridad emocional depende del exterior en vez del interior. No confiamos en nosotros mismos, en nuestra intuición y nuestra habilidad de mantener seguro nuestro corazón, mente, cuerpo y espíritu. Entonces la contención va a tener que ver, una contención sana, va a tener que ver mucho más con eso que surge de dentro que con lo que sucede fuera. Yo no puedo hacer que tú te contengas. Yo no puedo hacer que tú te contengas. Yo puedo ilustrarte o acompañarte para que tú desarrolles estos mecanismos y que tú te contengas. Sí. Por favor, abrázame, respáldame, ayúdame a sentir que estoy respaldada, que no estoy sola, pero por más que hagas esa persona afuera, si no está uno bien contenido, no hay abrazo que te alcance, ¿no? Vaya, hay una sensación de que si me abrazas o si me respaldas, momentáneamente siento dónde empiezo y dónde acabo yo. Y eso me da cierto alivio, que es temporal, porque a final de cuentas la contención tiene que venir de mi conciencia, de mí, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer para establecer estos mecanismos o tener estas herramientas de contención? Pues sanarnos, sanar todas las heridas, las huellas de abandono, ¿sí? Y arraigarnos también. Vaya, si no tienes los recursos ahorita de ir atrás, visitar tu pasado, recontextualizarlo, ir a terapia en estos momentos, arraígate de entrada. Cuando estamos abiertos, digamos, no bien contenidos, nos sentimos victimizados por nuestras reacciones automáticas a personas o circunstancias. No tener contención es no tener límites internos que te contengan. Y entonces te puedes desparramar emocionalmente o energéticamente o sexualmente, ¿no? Es no estar arraigado, como decía. Aquí voy a tomar un momento para definir arraigo, porque hay muchas personas que desconocen este concepto. Arraigo es el acto y la consecuencia de arraigar, que significa afianzarse, ganar firmeza o echar raíces. Y en este contexto se refiere a la conexión contigo mismo que te ancla al aquí y ahora, y es a final de cuentas quién eres en esencia. Es como la sensación de estar bien plantado como protagonista de tu propia vida, ¿no? Entonces, del otro lado del espectro están las personas que tienen límites de contención como murallas con pedazos de vidrio de esos de botella de cerveza. Esas personas que tienden a bloquear al mundo y su necesidad biológica de contacto. No nos deja experimentar plenamente la vida ahí, en ese aislamiento, ¿no? Están más protegidos de lo que están abiertos, pero no viven realmente. Tienen una incapacidad de conectarse realmente con otros y con otras ideas, emociones y pensamientos. Hay mucha rigidez o entumecimiento. Este lado del espectro se vive sintiendo que no se puede permitir la cercanía o intimidad porque eso significaría ser herido. Entonces hay miedo a la intimidad porque en el fondo hay miedo al abandono y ahí podemos pasarnos mucho tiempo y energía evitando que los demás se acerquen, porque si los dejamos nos van a abandonar. Tener exceso de contención es tener demasiados límites y eso se siente como soledad. Ahora, estos dos polos de contención no sana afectan la forma en la que protegemos al mundo de nosotros. Se trata de no engancharse en las ofensas físicas, emocionales, espirituales o mentales. Cuando tenemos problemas de contención, vamos a estar invadiendo a los demás en esos aspectos. Nos vamos a desparramar al mundo entrando en el territorio del ser de otros sin permiso. Cuando no tenemos límites de contención, no tenemos filtros. Decimos lo que se nos viene a la mente y no contenemos nuestras emociones. Tendemos a culpar a los demás por nuestra conducta. Podemos hablar incesantemente para intentar regular lo que sentimos y se nos puede dificultar contener nuestra energía tanto esencial como sexual. Cuando estamos demasiado contenidos, nuestra conducta será opuesta. Raramente nos acercamos a otros para contacto físico o emocional
y no expresaremos lo que estamos sintiendo o lo que es importante para nosotros. Estaremos todo el tiempo en alerta para no generar problemas. El equilibrio entre la finísima línea entre los límites de contención y los límites de protección se forma también en el seno familiar. Si un padre sin contención desparrama su enojo y tiende a la ira, el niño puede heredar la ira no contenida de su padre, o podría volverse demasiado contenido y no permitirse expresar enojo por el miedo que desarrolló a esa emoción. En este caso, el enojo no desaparece. Se puede transmutar en otra emoción más aceptable para el niño, como tristeza, o el enojo persiste pero se voltea hacia él mismo, generando vergüenza. La contención y los límites no necesariamente están coordinados, y ahí viene lo complejo del asunto. Por ejemplo, tú puedes ser una persona con poca contención y que la intención para proteger tu falta de separación del mundo es estar constantemente rechazando y aventando límites externos para poderte dar espacio. Es esta persona que ya está invadida hasta la coronilla y entonces se la pasa empujando y diciendo, no, a mí no, hasta aquí, hasta aquí. Agobio, dirías. Agobio. Cuando está uno con agobio. Esa la aprendí contigo. Mira. ¿Eh? O una persona tan contenida que permite todo afuera para sentirse un poco más viva. Los sistemas de límites no están fijos, van cambiando dependiendo de la situación y lo que nos dispara adentro. Todos tenemos temas con los que nos enganchamos y que nos llevan a reaccionar tanto hacia afuera como adentro, ¿no? Que es lo que decíamos. Al final va a haber una consecuencia, o adentro o afuera, de esta contención no sana, ¿no? Sí. O de esta no contención, quiero decir. Sí. Sí, y lo que decíamos, ¿no? Entonces, esta situación, pues sí, ya reaccioné, ya me desparramé al vecino, ¿de dónde salió? ¿Y a dónde me llevó? ¿No? ¿A dónde me fui? Más bien, ¿a dónde me llevó? Sí. Ese es un gran ejercicio para saber dónde estamos poniendo y de qué manera nuestros límites para afuera y nuestros límites para adentro también. Uh-huh. ¿Está bien puesto los límites para adentro? No. Más bien de adentro se ponen los límites. Es que estamos hablando de límites de contención que te contienen y límites de protección. Que entonces, donde una cosa es recuerdas quién eres y otra cosa es te cuidas del entorno un poco, ¿no? O sea, internos y externos. Sí, pero internos y externos no me gusta y no me empezó a gustar desde el capítulo de los límites y siento que nos enrollamos un poco ahí. Nos confunde. Porque los límites siempre son internos, vamos. Los unos y los otros. Exacto, ¿no? Es en tu actuar, como tú decías, ¿no? Es qué es lo que vas a hacer. Vas a poner tus límites, pero cómo vas a actuar en consecuencia, ¿no? Te tienes que poner a ti freno de mano, te tienes que decir, yo me voy a quitar de esta situación. A lo mejor quitarte de esa situación es con tu ausencia, o a lo mejor quitarte de esa situación es decir, ¿sabes qué? Aquí no entras, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante sanar la propia contención? Porque esa es la forma de conectarnos realmente con nosotros y desde ahí todos los tipos de límites van a ser sanos y orgánicos. Y eso es bien importante. Según las corrientes psicológicas más importantes, realmente uno no aprende a poner límites. O sea, puedes saber la teoría y puedes decir, mira, se dice así, no es no, etcétera. Y uno va a terapia y te dan herramientas para poner límites sanos y sale uno al mundo y lo intenta, vas diciendo, no, aquí, hasta aquí, a mí no me haces eso, ¿no? Nunca más, le voy a poner un alto. Exacto. Y nunca más funciona. O sea, no es que eso no sirva, ese trabajo tiene un propósito, es reforzar tus límites de contención, es que vas a terapia y entonces te das cuenta que tienes derecho, que te debes de cuidar, que entonces tu contención, lo que te contiene está lastimado, ¿no? Que te tienes que reconformar, tienes que volver a recuperar tu forma, ¿no? Original. Y
De mientras que estás aprendiendo eso, necesitas poner un espacio de ti hacia afuera, ¿no? En las dinámicas de relaciones con los demás, para que entonces tú vayas sanando la contención. Entonces las herramientas conductuales se ponen así los límites hacia afuera, le tienes que decir claramente tu propósito, no ser punitivo, no ser castigador, no hacer que el otro se sienta mal, etcétera, no invalidar al otro. Todas estas reglas son para que entonces tú tengas una forma de estar consiguiéndote espacio para que entonces tú sanes. Ahora, si no sanas la contención, te la vas a pasar toda tu vida empujando, generando espacio y generando espacio, ¿no? Y eso a veces puede ser muy violento. Sí. Y muy frustrante y muy cansado. Sí. Sobre todo muy cansado, porque no vas a lograr una contención sana si tu ejercicio siempre requiere de fuerza para alejar la situación. Sí. Y llega un momento en el que dices, estoy cansada, y entonces Sueltas. como si no hubieras hecho nunca esa barda, ¿no? Sí. Que estás deteniendo tú la contención con tu fuerza de voluntad, con tu fuerza física, con tu fuerza mental, y en el momento que te distraes de eso, la barda se cae. Ya sé. Horrible. Sí, entonces este camino es aprender a ser empático con uno mismo, validarse, o sea, convencerse que uno tiene derechos o que las reacciones tienen sentido en el contexto que uno está viviendo, y tener empatía con el exterior también, o convencerse que el otro tiene derechos también, ¿no? Y pues vamos aprendiendo a cuidarnos. Entonces, para sanar los límites de contención, la clave va a ser 1, arraigo, o sea, estar presentes aquí y ahora, anclarse en uno mismo, para. No te vayas a ningún lado en tu cabeza. Contén esa parte del cerebro de la que hemos hablado, que automáticamente interpreta lo que está sucediendo con la información que tiene el pasado. La empatía es otro punto importante. Valídate a ti mismo, no te juzgues si algo te está afectando. Tiene sentido para ti en tu contexto. Y valida al otro. No te montes en el juicio o en la reacción. Recuerda que el otro es una mente diferente que interpreta distinto. Contención. Para y siente quién eres. Recuerda que no eres la emoción. Tienes derecho, tienes valor. Algo muy importante que dice Julia siempre: encuentra la necesidad interna donde esto que vives está impactando, ¿sí? Esto se me hace muy, muy importante cuando uno está tratando como de conectarse con la contención. O sea, ya pasó algo, ya me enganché, ya estoy desparramada, o al menos soy una madeja en este círculo que soy, por decir. Entonces, ¿cómo me salgo de ahí? Es, pues, respira, como hemos... Freno de mano, nombra. Estoy enojada, estoy triste, estoy lo que se te ocurra. Y luego, ¿cuál es tu necesidad interna? Para que tu actuar sea congruente y en consecuencia, ¿no? Si mi necesidad interna es ser reconocida por la otra persona, ¿no? Entonces, pues hay que deshebrar como esa intención, ¿no? Y ver, bueno, yo por más que haga, ¿quién me va a decir que el otro me va a reconocer, ¿no? Pero si me voy ahorita a la yugular, entonces va a decir que soy una vieja histérica, ¿no? Va a decir, oh, qué persona tan sabia y buena, ¿no? Entonces, la reacción va a ser incongruente con la necesidad neurótica o no neurótica, ¿no? Y pide. También puedes al pedir. Final, claro, al final reconocer la necesidad no necesariamente va a ser una necesidad pulcra, prístina, ¿no? Sino es tu necesidad, y entonces hay que validar esa necesidad. Sí, decía Julia en uno de los capítulos, no, mi necesidad era venganza. Exacto. Así es. Uno tiene que ser honesto con uno mismo, porque entonces tiene sentido el precio que pagues. Si no, te pierdes. Correcto. Siempre te pierdes. Sí, y aquí es importante, y bueno, es que yo empecé a hacer estos podcasts con un sentido, y no me ven, pero estoy haciendo entre comillas, de moralidad superior. Entonces me resonaba un poco ese tipo de comentarios.
Pero ya que estamos en el capítulo 17... ¡Wow! Y hemos colapsado las redes sociales. Colapsamos las redes sociales. Saludos a mi mamá, que es la que me escucha. Nuestro público más fiel. Nuestro público más fiel y fiel porra. Siguiente punto es autoconocimiento, que viene bien con nuestro comentario. Ten valor de verte a ti mismo como este ciclo, ¿no? Ten valor de verte a ti mismo. Eres 1000 piezas, no eres una. Y cambias de pieza dependiendo en el contexto donde te encuentres, adentro y afuera. Todos los días estás aprendiendo. También tente compasión. Y paciencia. Date chance, sí, y tolerancia. Ubica, como decíamos, la necesidad interna para que hagas adentro y afuera tomes acciones congruentes con lo que necesitas. Y aclaremos que cuando hablamos de la necesidad, hablamos de qué necesitas tú, no qué necesitas que el otro haga para que tú estés bien, porque ahí es donde empieza siempre la confusión. Entonces yo necesito, regresemos al ejemplo, reconocimiento, ¿ok? Si lo que necesito es reconocimiento, no necesariamente tiene que provenir de la fuente que yo quiero. Yo puedo cubrir mi necesidad de reconocimiento a veces a través de darme el reconocimiento a mí misma. Entonces, no es necesito que el otro haga, quiera o necesite, es qué necesito yo y con qué opciones puedo buscar resolver un poco esa necesidad. Uh-huh. Es que necesito que me escuches. No. Necesito ser escuchado. Necesito ser... Y ¿sabes qué en realidad es? El ser escuchado es relativo. Lo que estoy necesitando es sentir validación, ¿sí? O sea, ser escuchado, ser oído es validación, que tiene sentido lo que estoy viviendo en el contexto. Ya sabes, no estoy loca. Claro, ahí arranca casi todo. A ver, te voy a contar esto, ¿no? Porque quiero saber si estoy bien. Ese es siempre el arranque. Y dices, claro, es validación, estoy de acuerdo. Sí, entonces, validación no la vas a obtener de afuera. Uh-huh. La puedes pedir y la otra persona puede reconocerte y puede hacer un intento de validarte, pero puede ser que no tenga las ganas, la capacidad, el tiempo Para hacer. Sí, y a final de cuentas adentro es contención, entonces no importa qué tanto te valide la otra persona, no es de ahí. Digamos, tú tienes un hoyo adentro que quieres tapar con la masa del de junto. Y es una masa de otro tipo de galleta, ¿no? Sí. Mi maestro decía, y me encantaba, decía, eso, el ejemplo es verte en el espejo que tienes un gallo parado en la cabeza y agarrar tu peine y peinar al espejo y enojarte porque el gallo no se baja, ¿no? El gallo está en tu cabeza, no en el espejo. Por favor, pasa tu peine para acá con todo y piojo. No estés en el espejo. Y amaba yo esa metáfora de él. Pues es que sí. Sí. Bueno, entonces traje esta gráfica que se me hizo muy visual para entender y ejemplificar la parte de los límites de contención. En esta gráfica vemos que en el centro, que es como este círculo amarillo, está el yo soy. El yo soy arraigado, que está conectado conmigo misma y tiene apertura también, cierto grado de apertura. Todas las personas, todos los seres humanos necesitamos, por un lado, espacio y del otro lado, conexión. Y tiene que haber un balance entre ambos. Demasiado espacio nos lleva a salirnos de la contención y entrar en abandono. Y demasiada conexión nos lleva a estar abrumados, fusionados y amalgamados o amueganados con el mundo, con los demás, ¿no? Aquí puse este término que se llama enmeshment, que es un término psicológico, que significa eso, estar amalgamado, donde no terminas sabiendo dónde empiezas tú, dónde empieza el otro, ¿no? Ahorita mucho la sociedad está ahí, te está llevando a eso, donde todo es un estímulo, todo lo sientes que lo traes encima, hay ansiedad, todo tiene que ser a prisa, tienes que estar enterado de todo, siempre tienes que estar considerando al otro, sus necesidades, etc. Como una hiperconexión. Exacto, con una hiperconexión. Entonces,
tú vas a la terapia y dices, tengo esta ansiedad, siento que estoy invadida hasta los huesos, y entonces en la terapia tú aprendes mecanismos de generarte espacio, de irte al otro lado, ¿no? Y generando para ti herramientas que puedas hacer límites externos, poner fronteras, ¿sí? Y viceversa, cuando estás en la evasión, en la sensación de tú solo encerrado, con el límite demasiado demasiado contenido, entonces vas a terapia para trabajar esta parte en donde vuelvas a tener conexión, ¿no? Nosotros esto lo vamos a aprender en el seno familiar, ¿sí? Entonces, en el seno familiar es todo este círculo que se ve con flechitas alrededor de mi yo, ¿no? En donde estamos en este círculo verde que está así, esta contención color verde es un ambiente sano de contención, o sea, tu seno familiar, ¿sí? Ahí vas a recibir y aprender nutrición, validación, o sea, ser visto, ser escuchado, donde te van a dar espacio para aprender a tomar riesgos, a emprender, pero que siga habiendo presencia, ¿no? Suficiente espacio sin abandono. O por el otro lado, te van a enseñar a las normas y reglas para poder relacionarte con el afuera, con la gente, las recompensas de tus actuares, ¿sí? Lo ideal sería que las familias enseñaran así como tú lo estás diciendo. Al final van a enseñar todo esto, probablemente con variables y como cuarteaduras en estas cosas, ¿no? Sí, al final somos seres humanos y nadie está como la gráfica perfecta. Entonces, uno como mamá, uno como papá, enseña en la medida que puede. Entonces, sin duda con la mejor intención. Claro. Bueno, al menos Habrá que hacen una unos que patología, no. pero esos son las excepciones. Sí, pero en realidad uno intenta enseñar y dar contención, y es muy difícil desde una persona no contenida, ¿no? Que somos todos, a final de cuentas. Exacto. Por eso este podcast tiene sentido, porque reconocemos pues que sí hay un camino para ir sanando todo esto sin culpar a nadie, ¿no? Sí. Entonces, nosotros vamos generando nuestra estructura de contención con como conocimiento, con estas herramientas, ¿sí? Pero si esta estructura de contención no está presente, o se rompe, o no está suficientemente fuerte, o no existe, ¿no? Entonces quedamos abiertos hacia el mundo, a todo esto que está alrededor de la gráfica, que es un enredo total, ¿sí? Si vemos en la siguiente gráfica, ya el círculo verde de contención ya no está. Entonces quedamos sin respaldo, sin borde, digamos, al mundo. Nos podemos desparramar, ¿no? Y entonces tenemos como dos salidas de desborde. Uno, nos desbordamos hacia adentro. Entonces tenemos esto de como colapso, crisis, que es la gráfica hacia abajo, y eso nos lleva a la vergüenza, que es el enojo contra ti, la falta de aprobación, ¿sí? El castigo a ti mismo, ¿no? O la explosión o el desborde hacia afuera, que es hacia la parte superior, explotas, haces berrinche, ¿sí? Y entonces empezamos a culpar a los demás. Todos los demás, mi actuar se justifica por todos los demás, por lo que me hacen, etcétera, ¿no? Ahora, entonces, esta falta de contención nos lleva a los 4 puntos cardinales. Desde ahí nos podemos estar viviendo. Del lado derecho superior está el exilio, o sea, es cuando es una mezcla entre abandono y distanciamiento con la explosión, en donde entonces nos volvemos jueces, críticos internos, hay confusión, inquietud mental, estas maquinaciones en donde eres tu propio torturador en tu cabeza, ¿no? En la parte inferior te vas desconectando tanto que vas deshumanizándote a ti mismo y en general a la gente y te disocias,
¿sí? De ahí también vamos a ver que nos volvemos víctimas, estamos muy invalidados, ¿no? Del otro lado inferior, del lado izquierdo, entramos en esta necesidad de sentir el confort donde estamos, ¿no? Entonces nos volvemos complacientes, salvadores, rescatadores, ¿sí? O en esta parte en donde ya estamos muy invadidos y tenemos esta explosión hacia afuera, entonces nos colocamos en esta necesidad de control, ¿no? Entonces es perfeccionista, controlador, nos volvemos castigadores, ¿no? Y desde ahí vamos a intentar poner límites, ¿sí? Entonces, decíamos ejemplos la vez pasada. Tú no vas y le dices al señor del Walmart, el día de hoy no voy a comprar jamón. Nada más no vas a ir. Entonces, esto lo estás haciendo desde el que tu forma de poner límites es poner espacio, ¿no? Es generar una ausencia, ¿no? Es la parte evitativa, ¿sí? Y cuando tú dices no, los límites se tienen que decir, poner, lo sientas, casi que le haces firmar el contrato para que entonces no se vuelva una traición el hecho de que esto no se cumpla, ¿no? Pero tienen que estar bien dichos, ¿no? Ahí se vuelve una situación del otro lado del espectro. Estás tan invadido, te vas hacia el control, que entonces tienes que poner la justificación, la reglamentación afuera, ¿sí? Ahora, aquí podemos ver en la parte superior que dice bottom up y en la parte inferior que se dice top down. Estos conceptos son usados en la ciencia, en la biología, hablan un poquito de dentro de la cadena alimenticia o evolutiva, si la acción o el impulso va a ir de arriba para abajo o de abajo para arriba. Entonces, dependiendo de tú en dónde te encuentres de este espectro, es como tú puedes ir rescatándote o encaminar tu actuar para llegar a tu yo. Si estás en control, en la culpa a los demás, en el afuera, en el juicio, en el crítico, ¿sí? En la parte superior, entonces el bottom up es de la cabeza a la emoción. Entonces tienes que racionalizar, tienes que ir a una terapia cognitivo-conductual que te enseñen, a ver, estas son las reglas, estas son las normas, aquí en mi casa no se hace esto, aquí en mi casa todos recogen su plato y lo lavan, ¿no? Ya les dije, este es el límite, entonces tendrán sus consecuencias, siglo, ¿no? Y desde la parte inferior, que es el top down, para arriba es desde esta invalidación y me perdí a mí mismo y no me encuentro, me arraigo, entonces a la meditación, vas a una terapia de mindfulness para primero arraigarte con quien es tu ser, que no es autoridad en el momento, y de ahí ir subiendo y pasando estas capas de trabajar con vergüenza, ir hacia reforzar la contención, trabajar con tus emociones para entonces llegar al yo. Al yo arraigado. Al yo arraigado. O arraigarme. Sí. Entonces, a mí me encantó, por ejemplo, oírnos en el capítulo de los límites, porque cada una estábamos hablando de un área distinta, ¿sí? Todas estábamos diciendo, hablando de nuestra forma que hemos ido trabajando de poner límites y de darnos contención, que se oía distinta, ¿no? Pero es porque nosotras tres estamos en diferentes puntos de este espectro, ¿sí? Sí, estaba pensando que además esto también tiene que estar, lo voy a pensar con calma, en relación con temperamentos y personalidades. Fíjate que eso estaba a punto de decir, porque cuando estaba yo trabajando con esto, dije, seguramente Julia incluso estudió cómo trabajan los límites desde cada uno de estas números o personalidades, no sé, como tipologías, ¿no? Sí. Y eso, como decíamos en un principio, es un recurso para validarnos a todos, que quiere decir, eres distinta,
no estás mal, no es de que a ti no te funcionan los límites que te está diciendo tu maestra o tu blogger de autoayuda que estás escuchando, es que tú no puedes desde ahí, porque te falta ese tipo de contención. Claro. Y entonces por eso te hace sentido ciertas personas y otras no. O sea, yo digo que los terapeutas que te funcionan porque te hablan en el lenguaje que tú puedes entender. Claro. O sea, el terapeuta no es ni bueno ni malo, es te habla en el lenguaje que tú entiendes, funciona. No te habla en un lenguaje que no entiendes, no te funciona. Pero sí, totalmente pensando mucho en los 4 temperamentos, vamos a decir, más conocidos que tenemos, que estamos hablando de flemáticos, melancólicos, coléricos y sanguíneos. Y probablemente podríamos ver en la parte del bottom up, obviamente, coléricos y flemáticos, y en los de abajo podemos ver mucho más fácil a sanguíneos y a melancólicos. Entonces sí está muy interesante, lo voy a asociar. Sí, entonces, ¿cuántas veces no hemos estado en esta plática en donde, o sea, tú puedes ser cualquiera de las dos protagonistas de esta plática, ¿no? De que es que estoy llore y llore porque entonces no tengo pareja en este San Valentín, y entonces si tan siquiera un abrazo y la otra. O sea, ¿cómo es posible que sigas en eso? Es que velo así. ¿Tú crees que la gente que está casada va a tener ese San Valentín que tú estás pensando que no? No, reina, esto no es garantía, ¿no? Mejor tú ve tu propósito de vida, tú completa tu media naranja, deja de estar pensando estas tonterías, ¿no? Y I can buy myself flowers. Sí, yo soy de esas, yo siempre soy la segunda. Sí, pero entonces es esta plática, cualquiera que sea el tema, en donde una está diciendo a la otra, es que, ¿cómo es posible que estés ahí en esta mezcolanza de emociones y te estés dejando llevar y eres una sopa desparramada de emoción? No, gobiérnate, mujer. Gobiérnate, mujer. ¿No? O sea, no, mira, tú lo que tienes que hacer es cuadrada, genera rutina. Y entonces, desde ahí, tú le vas a decir, esto no, esto sí. Pues es que somos distintos, tenemos que llegar al punto del yo estoy conmigo desde lugares diferentes. Claro. Claro, ahorita que decías genera rutina, creo que nos confundimos y creemos que la rutina genera contención. No necesariamente. Creo que la rutina puede ser un elemento, pero es una contención falsa, ¿no? ¿O cómo ven? Una evasión también. Hago rutina para no tener que arraigarme. Sí. O me arraigo en esa acción más que en mi ser. Uh-huh. Sí, entonces, esa es, hablamos de rigidez, ¿no? Uh-huh. Porque entonces la necesidad de poner la estructura afuera, porque adentro no me encuentro dónde empieza el estambre de color azul y el rojo, ¿no? Entonces es afuera, estoy tan amueganado enmeshment, que entonces afuera voy a poner rutinas, voy a hacer estructuras rígidas para que entonces me balancee, ¿sí? Y se logra. Y se logra. Pero cuando la rutina por alguna razón se rompe, es como la presa que se desfonda, ¿no? Sí, y como el opuesto. Si uno está diciendo, me tengo que poner rutinas, es que me debería de levantar todas las mañanas, hacer a las 6:30, hacer un poco de ejercicio, 7 minutos de meditación, y de ahí prepararme, trabajar, y luego tener todavía tiempo para esto. Y no, otra vez me levanté a las 8 y luego a las 10, es que hoy no dormí bien, y me estoy castigando todo el tiempo porque debería de ponerme rutinas, debería de hacer esto. Y estaba pensando, ahorita observando un poco la gráfica también, que curiosamente en nuestra sociedad le vamos a llamar a la parte de arriba gente muy fuerte y a la parte de abajo le vamos a llamar nuestra debilidad. Y no tiene nada que ver. ¿No? Ambas partes son extremos del mismo conflicto. Sí. La falta de estar conmigo mismo. Porque cuando estabas describiendo esta conversación de estas dos amigas ficticias, ¿no? Dije, claro, y en automático vamos a pensar que la otra está en el drama y la debilidad y todo, y la opuesta está en la fuerza y en la decisión. Y no, es la cara de la misma moneda, nada más observada desde otro ángulo de disfunción, pero sigue siendo disfunción, porque no estoy en mí. Claro, poco sano, que se expresa de esta manera, así para es. allá o para acá, pero lejos de mí. Mi maestro me puso una frase que me hizo trabajar muchísimo tiempo
que la tenía yo pintada en todas las paredes de todos lados de mi casa, que decía, estoy aquí, estoy ahora, estoy en mí. Y todo el tiempo tenía yo que estar repitiéndome esa, porque si no, yo me voy de mí todo el tiempo. O sea, yo estoy fuera de mí la mayor parte del tiempo. Entonces me puso mucho tiempo para que visualmente me estuviera yo recordando, estoy aquí, estoy ahora, estoy en mí. Y fue todo un trabajo porque no saben cómo me defendí de estar aquí, estar ahora y estar en mí. Porque ese fue el punto final. Porque yo no me caía bien. Entonces, ¿cómo voy a estar conmigo? ¿Cómo voy a estar en mí si yo no me caía bien? Cuando aprendí a caerme mejor, pude empezar a estar más en mí, que no me sale todo el tiempo, pero pude empezar a estar en mí por esta parte que dices, porque me arraigué, o sea, también me reconocí, me conocí y aprendí a convivir conmigo. Sí, mi mamá me dijo una vez, yo a la hora de que estoy hablando conmigo de límites, en vez de decir límites digo derechos, entonces tengo derechos, ¿sí? Y eso sí funciona, pero eso te habla desde dónde. Es una necesidad de validación que el ejercicio tendría que ser recordarme que tengo derechos, que tengo derecho de sentirme así, que tengo derecho de pedir afuera que se me respete, ¿no? Entonces, todo lo anterior es correcto, ¿sí? Y otra cosa que decías del bottom-up y del top-down, de que la percepción es del fuerte y el débil. Una persona top-down que tiene una vergüenza enorme es una persona que puede llegar al suicidio, ¿sí? Si pudieras oír los pensamientos de esa persona hacia sí mismo, serían unos pensamientos agresivísimos, con muchísima fuerza, pero hacia sí mismo. En cambio, una persona que está hacia el bottom-up puede ser este perro que ladra, que parece pitbull, pero pues lo único que quiere es una palmadita, ¿no? Sí. No es qué tan fuertes somos, eso es relativo. Claro. ¿Fuerte de dónde? ¿Y para qué? Sí. Sí, y además estamos tan cómodos en uno de los dos espacios, porque fue donde acostumbramos a ponernos, que es complicado moverse, porque estaba yo acordándome de cuando trabajamos el episodio de culpa y vergüenza, y yo culpa la tengo muy clara. Y ven que les decía yo en ese episodio, vergüenza, bueno, mi mamá me dijo que nací sin ella. Sin eso y sin tantita madre también dijo que nací, pero la vergüenza sí me cuesta mucho trabajo reconocerla, pero por esto, porque tengo muchos años de la vida manejándome en la parte de arriba. Y ahora tengo que aprender a integrar la parte de abajo. Wow. Pues este capítulo es todo muy elevado. Muy. No, y como todos los capítulos a mí me dejo pensando, o sea, me deja pensando en decir dónde opero, qué, porque no, tampoco es blanco y negro, ¿no? De pronto estás como allá arriba y de pronto estás acá abajo. Sí. Y cualquiera de los dos es insano. Sí. ¿Sí? Y luego yo me ubico en diferentes espacios dependiendo del tema, ¿no? Porque yo me vendo a mí misma que todas las puedo, que soy rescatadora y que soy salvadora, y desde ahí luego dejo que me invadan, o más bien, no dejo que me invadan, sino ya me meto hasta la cocina y ya le quito a todo el mundo sus utensilios y ya me pongo a cocinar absolutamente todo, y luego ya les digo... Nadie me ayuda. Nadie me ayuda, exacto, ¿no? Pero también soy esta persona que necesita reconocimiento afuera, y entonces estoy constantemente buscando que me digas que me quieras, ¿no? Yo te quiero. Yo a ti. Yo también. ¡Yay! ¡Cuánto amor hoy! Bueno, pues sin más que... Sin más por el momento y atentamente. Las las locas de la azotea. Qué interesante, qué interesante. Sí. Pues chicas, como siempre, todo un aprendizaje el día de hoy. Muy interesante para reflexionar, para analizar y para ir como siguiendo armando todo este manual en el que venimos 17 veces ya, dices. 17 veces. Felicidades, estamos a punto de cumplir la mayoría de edad. Con un tema un poco, pues, que resuena. Como todos, la verdad. Ya sé. Pues bye.